La nueva casa. Nosotros vivíamos en Querétaro, como siempre mi familia muy unida, y mi padre por cuestiones de trabajo tuvo que mudarse a Guadalajara, Jalisco. Como mencioné antes, mi familia siempre ha sido muy unida, así es que decidimos mudarnos a Guadalajara, Jalisco junto con mi padre. Salimos de viaje, nuestros tíos siempre han vivido con nosotros, jamás hemos tenido problemas con ellos, así es que siempre han sido bien recibidos en casa. Al llegar a la ciudad estuvimos hospedados en un bonito hotel, en lo que encontrábamos un hogar para rentar. Pasó la semana y no encontramos ninguna casa en renta, cerca de donde sería el nuevo trabajo de papá. Un compañero del trabajo de papá le prestó una casa para que no siguiéramos pagando hospedaje en el hotel, el único problema es que en esa casa espantaban. Nosotros necesitábamos la casa, así es que no nos importó, ya que solo sería por unos días en lo que encontrábamos una casa en renta. Llegamos al lugar, era una casa muy grande y bonita, aunque algo descuidada por el tiempo que estuvo sola. Acomodamos nuestro equipaje y pasamos la primera noche ahí. Al parecer todo estuvo normal, no miramos ningún fantasma, papá se fue a trabajar y mi tío fue a buscar trabajo. En casa solo nos quedamos mi tía, mamá y yo. Empezamos con la limpieza y dejamos todo listo para pasar la semana ahí. Cayó la noche y papá llegó a casa, para eso mi tío ya había llegado. Alistamos las cosas y nos fuimos a dormir cada quien a su recámara. Al despertar todo parecía en orden, pero algo muy raro sucedió, mi tío amaneció dormido en el piso del baño, algo raro ¿no? Inmediatamente lo despertamos al verlo dormido en el piso. Al despertarlo le preguntamos que qué fue lo que le pasó, pero ni él supo lo que le había sucedido, simplemente contestó que en la noche no podía dormir muy bien. Todos pensamos que quizás se levantó sonámbulo y hasta ahí llegó, pero lo olvidamos en el mismo día. Al siguiente día, todo parecía en orden hasta que nos fuimos a dormir todos. Antes de entrar a mi recámara, mire que alguien entró a la recámara de mi tío, lo extraño es que todos estaban en la sala, alistándose para dormir. No le di importancia y seguí hacia mi cama. Al día siguiente, cuando despertamos mi tía estaba en baño dormida, esta vez no fue mi tío el que durmió en el baño, ahora fue mi tía. Fue cuando pensamos que quizás existía algún problema entre ellos y no nos querían decir, igualmente pasó desapercibido. Durante el transcurso del día el dueño de la casa fue a visitarnos, para ver qué tal estábamos. Le comentamos lo sucedido y lo único que hizo fue reírse. Nos contó la historia de lo sucedido en esa casa. Según la historia, esa casa pertenecía a su hermano, una persona muy ambiciosa al dinero, tenía demasiado dinero guardado en la casa, hasta que en un intento de asalto, lo asesinaron dentro de la casa. Una vez terminada la historia el señor amablemente se retiró. En ese momento mi piel se hizo de gallina, por lo sucedido con mi tío. Decidí estar un poco más atento, para ver si lograba presenciar algo sobrenatural y así fue. Cerca de la 1 de la mañana empecé a escuchar ruidos en la casa, como si alguien anduviera caminando por la cocina, así es que me levanté a revisar. Al llegar a la cocina entre la oscuridad miré una silueta, era la forma de una persona, en cuestión de segundos se desvaneció y mis piernas empezaron a temblar, ya que jamás me había tocado presenciar algo como eso. Al tratar de regresar a mi recámara miré como lentamente se abrió la puerta de la recámara de mi tío, yo quedé totalmente paralizado por la impresión de lo que estaba viendo, a los pocos segundos observé como mi tío venía flotando en el aire como si alguien lo estuviera cargando, para mi mala suerte mi tía se despertó y logró ver como su esposo estaba en el aire, mi tía no soportó mucho y gritó con gran fuerza, fue un grito aterrador. Inmediatamente al escuchar el grito, mire cómo cayó mi tío al suelo de golpe, como si lo hubieran soltado, me asusté tanto que me desmayé.
Al día siguiente desperté en el sillón de la sala, mi padre no fue a trabajar ni mi tío, todos estaban reunidos en la sala. Cuando desperté me preguntaron qué fue lo que había visto y les conté todo. Mi tío comentó que al caer al suelo él despertó del mismo golpe y miró cómo me desplomé. Le platicamos lo sucedido al dueño de la casa, fue entonces que iniciaron una investigación del por qué el fantasma sacaba a la gente de esa recámara. El problema era fácil de reconocer, puesto que fue gente especializada en eso y la respuesta estaba muy clara. Quebraron el piso de la recámara y empezaron a escarbar en diferentes puntos, hasta que encontraron una bolsa negra con más de 200.000 pesos. Al querer sacar la bolsa del cuarto, la puerta se cerró de una manera muy violenta, no dejando salir a las personas, incluso les arrojaron objetos a las personas. En ese momento se le ocurrió algo al dueño de la casa, la idea fue reconstruir el piso y dejar la recámara con el dinero dentro y clausurar la puerta de esa recámara. Así fue como logramos deshacernos de ese fantasma, ya que el fantasma lo único que quería era proteger su dinero. Hasta el momento tenemos más de 2 años viviendo en esta casa y desde que clausuraron la recámara jamás ha sucedido nada extraño de nuevo, a excepción de unas risas malévolas que se escuchan de vez en cuando a través de esas paredes. La niña que llora en la piedra. La niña que llora en la piedra, la niña que llora en la piedra. Esta historia sucedió en mi barrio, en una escuela. Por lo regular, cuando éramos pequeños en mi barrio, solíamos jugar fútbol en una escuela cercana, que dejaba las puertas abiertas por las tardes, para que los jóvenes jugaran en las canchas. Casi siempre íbamos a jugar a ese lugar, por lo regular era todos los días, muchos jóvenes asistían a ese lugar a jugar fútbol. Muchas veces nos quedábamos jugando hasta tarde, pero siempre antes de que anocheciera, ya que el velador nos contaba que ahí habían pasado muchas tragedias y en las noches había apariciones sobrenaturales. Aún lo recuerdo bien, eran cerca de las 6 de la tarde, cuando estábamos por terminar el partido, era en los días que oscurece temprano y lamentablemente nuestro balón lo patearon tan fuerte que cayó detrás de unos salones y fuimos a buscarlo un amigo y yo. Buscamos y buscamos el balón durante unas horas, pero no logramos encontrarlo y ya estaba todo muy oscuro, estábamos a punto de darnos por vencidos, pero a lo lejos miramos una silueta blanca, lo primero que pensé era mi balón. El que lo agarre primero gana. Le dije a mi amigo. Salimos corriendo para alcanzar el balón, pero conforme más nos acercábamos la silueta empezaba a tomar otra forma, fue algo totalmente raro, puesto que los dos miramos lo mismo. Dejamos de correr y empezamos a caminar lentamente, no se escuchaba absolutamente nada, al acercarnos más escuchábamos quejidos como de dolor, nos acercamos un poco más, pues pensamos que quizás era una niña que necesitaba ayuda. Estábamos a un par de metros de la niña, cuando me acerqué para preguntarle qué tenía, grito demasiado fuerte y volteo a mirarme, pero lo que me causó demasiado pánico es que la niña no tenía ojos. Salimos corriendo del lugar, casi a punto de salir por la puerta principal, volteamos hacia atrás y la niña estaba parada a un lado de una gran piedra, mientras se escuchaba como lloraba de dolor. Al día siguiente le contamos al velador, él nos dijo que ya la había visto, pero él solo la ignora. Al parecer la niña fue secuestrada y asesinada en ese lugar, puesto que su cuerpo permaneció unos días ahí, se dice que no descansará hasta encontrar a los que la mataron. Te escucho mamá. Cuento enviado por Mateo Jiménez. Mi madre era mujer muy agradable, muy amistosa y sobre todo cariñosa. Yo nací un 22 de abril y mamá muy alegre por tenerme. Pasaron los años tranquilamente hasta que tenía 5 años. Mi mamá siempre me abrazaba y me decía al oído muy cariñosa y suavemente te amo. Todos los días. Ella un día comenzó a ponerse mal y yo siempre la acompañaba en las buenas y malas, siempre se asustaba de la mínima cosa.
Yo dormía al lado de la habitación de mis padres, por lo tanto podía escuchar sus conversaciones. Un día yo escuché que mamá estaba asustada porque miraba cosas que los demás no. Y padre dijo que eso era normal cuando una persona estaba enferma. Yo solo me alivié un poco. Al día siguiente mi padre se fue a trabajar y mi mamá me dijo, ¿quieres jugar o comer, amor? Yo dije quiero comer y después jugar, mamá. Luego pasaron las horas hasta que llegó la noche. Mi mamá se encontraba mirando la televisión y yo jugando con mis juguetes. De repente se cortó la luz. Yo fui corriendo a donde mi mamá y la abracé como todo niño. Mi mamá y yo fuimos a su habitación y encendimos la vela que tenía mi mamá. Yo me acuerdo que iba por mi peluche, pero al mirarlo tenía un bebé. Yo gritando fui donde mi mamá y dije, mamá, un bebé tiene mi peluche. Entonces mi mamá se asustó porque lo que veía era real. Entonces en la habitación la oscuridad iba consumiendo la poca luz y cuando se apagó la vela se escuchó caminar a algo y más rápido y nosotros asustados. Mi mamá me dijo nuevamente te amo en mi oído y cuando parecía el final mi papá tocó la puerta y le llegó la luz nuevamente. Nos quedamos confundidos. Luego mi mamá le contó todo esto a mi papá y dijo que si vio todas las luces encendidas y dos sombras. Mi papá nunca nos creyó. Pero un día mi mamá murió en un accidente de tránsito. Mi papá no me quiere contar lo que pasó hasta ahora. Yo fui al funeral de mi mamá. Todos lloraban. Luego mi papá después de lo pasó me comenzó a grabar. Decía él que yo jugaba con mamá. Hasta los 8 años. Yo no me acuerdo de nada, solo recuerdo que cuando estaba en el funeral de mamá, ella me abrazó por atrás y me dijo, te amo. Aún escucho su voz y siempre la veo y me alegro porque me abraza y me dice te amo. Anónimo, por favor. Esto me sucedió a mí por un periodo de varios meses. Al fallecer mi abuela, su deseo fue que yo, mi esposo y mi hija, que en aquel entonces tenía meses, nos fuéramos a vivir a su casa. De inicio me sentía bien, pues a pesar de que mi abuela había fallecido, se sentía como si siguiera ahí. Pero después de unos días empecé a tener pesadillas con ella. Me quería decir algo, pero a mí me perturbaba mucho la forma en la que se me presentaba en las pesadillas. Me insistía algo sobre mi tío y sobre una pared, pero todo era demasiado confuso, hasta que le pedí que descansara allá y que por favor ya no se me presentara así porque me asustaba. Las pesadillas pararon y ya nunca más la volví a sonar. Pero poco después comenzaron los atoquidos. Yo trabajo en mi casa por teléfono. Y no me puedo despegar del teléfono mientras dura mi turno. Un día oí que tocaban la puerta del cuarto donde estaba trabajando. La puerta tiene una ventana y no cierra ya que la cerradura está descompuesta. Para evitar el ruido la atoro con una tela. Cada que me sentaba a trabajar oía que tocaban la puerta como si con la punta del dedo tocaran la ventanita de la puerta. Así continuó varios meses y de inicio pensé que era mi abuela que quería comunicarse. Se lo conté a un amigo que sabe de este tipo de cosas y me sugirió ponerle una veladora y un vaso de agua. Me dijo que al encender la veladora lo hiciera pensando en mi abuela y diciéndole que era para su descanso. Así lo hice. Pasó una semana y mi amigo se comunicó para preguntar cómo iba todo. Le informé que no había cambio. Me preguntó sobre el aspecto de la mecha y si el agua se estaba consumiendo. El agua no se consumió y se tornó amarilla. La vela tampoco tenía muchos cambios. Me dijo que lo que tocaba no era mi abuela, y me preguntó si alguna vez le había abierto la puerta al tocar. Le dije que no. Ya que siempre se me hizo inquietante y sinceramente llegó el punto en el que me daba miedo. Me dijo que pusiera sal y clavos de olor en cada puerta o ventana de la casa sin excepción. Incluso en las entradas sin puerta y en los inicios de escaleras. Así lo hice y empezó a bajar la actividad. La última ocasión fue la que más miedo me dio. Estaba trabajando cuando oí toquidos como siempre, parecían hechos con un dedo en el vidrio de la ventana. Eran golpes.
La puerta se sacudía. Parecía que quisieran tirar la puerta. Era raro que la puerta no se diera ya que no tenía cerradura y solo estaba atorada con un tela, y se abría fácil con un empujoncito. Hasta la fecha no sé qué o quién era, solo sé que no era mi abuela. Lo único que agradezco es nunca haber abierto la puerta. Mi amigo me dijo, si le hubieras abierto se mete. Nunca me explicó a detalle a qué se refería, ni qué podría ser. El así es, me imagino por no asustarme. Gracias por leer mi experiencia. Esta no ha sido la única, me han pasado desde las más aterradoras hasta unas muy bonitas que siento que despejan la duda de que existen otros planos y que existe la vida después de la vida. Espero poder contarles después.